¿Sabía usted que nuestro invitado de hoy soñó en su momento ser piloto? Me complace presentarle que me encuentro acompañada con el ingeniero Armando Calidonio, actual alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Reni, muy agradecido. Gracias a usted por recibirnos. Quiero consultarle en su infancia por qué soñó con ser piloto. Bueno, mi padre militar, a él le gustaban mucho los aviones, platicábamos mucho al respecto, nos tocaba ir en algunos momentos a la Fuerza Aérea y me llamaba mucho la atención. De hecho, luego de muy pequeño mi padre cuando me llamaba solo me decía piloto, ¿verdad? Piloto, yo por mucho tiempo. Entonces creo que eso de una u otra manera pues me fue incentivando y de hecho llegué a hacer los exámenes a la Academia Militar de Aviación, los pasé, la prueba física también la pasé sin problema, pero al final pues también hice los de Zamorano y estudié en Zamorano. En su infancia, durante todo este tiempo, ¿cuál fue esa ciudad en la que usted estuvo, alcalde? Bueno, yo nací en Tegucigalpa y crecí en Tegucigalpa hasta los 16 años. De ahí estudié en Zamorano, de ahí me fui a Estados Unidos a trabajar, luego regresé y ya regresé a San Pedro Sula por trabajo desde el 1994. Entonces, en realidad el tiempo que más he vivido en mi vida es San Pedro Sula y a pesar de que no he nacido en la ciudad, no me veo en ninguna otra ciudad y ahora pues mucho más. ¿Qué es lo que usted más recuerda de su niñez? Bueno, uno de los temas que más recuerdo es nuestros viajes en vacaciones a Copán. Siempre las vacaciones las pasábamos en un lugar que se llama San Pedro de Copán, o sea que siempre he estado rodeado de San Pedro. Y esa es la parte que me gustaba mucho, pasar con mis abuelitos en la finca. Mis abuelitos eran productores de café, de leche, en su tiempo tuvieron caña y producían diferentes cultivos. De hecho, mi madre nació en la finca, ella, ya cuando ella iba creciendo, pues se pasaron al pueblo para que pudieran ir a la escuela. Y esa parte me recuerda mucho. Y luego, pues en la infancia, pues siempre los amigos de la escuela, me gustaba jugar fútbol cuando estaba en primaria, ya en secundaria jugué bastante básquetbol. ¿Actualmente todavía conserva amigos de la infancia? Sí, claro, son los amigos de uno. Cuando no hay ningún tipo de intereses, cuando todo es alegría, cuando pues todos nos miramos siempre igual, esos son los verdaderos amigos. Claro, tengo amigos y en el tiempo yo creo que a medida uno va avanzando es más difícil hacer amigos sinceros, ¿verdad? Pero sí me tocó vivir en México, el 2006 al 2008 hice buenos amigos en México que todavía los conservo. Un buen amigo desafortunadamente ya falleció, pero soy amigo pues, en contacto con su familia. Siempre he venido conservando por mucho tiempo esas amistades sinceras y sí, tengo muy buenos amigos desde la escuela, desde la infancia. Ya en su adolescencia, ¿usted cómo forjó su carácter? Bueno, no fue en la adolescencia, la verdad que yo desde que nací, mi padre militar, una persona muy estricta, muy jovial, él muy amable con todo el mundo, pero conmigo era muy estricto y me enseñó lo que es la disciplina, el orden, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la sinceridad, el tener palabra, el ser congruente. Decía él, lo que uno siente y piensa, lo tiene que decir, lo tiene que hablar. Y tenía muchas frases que yo utilizo ahora que me ayudan mucho.
Entonces, eso, el carácter se forjó en mi casa, yo creo que ahí es donde se forja realmente el carácter, pero después se fortaleció en el zamorano, aunque para mí el zamorano era como más suave que estar en la casa. La verdad, mi papá era bastante estricto y tenía muchas cosas y eso me ha ayudado mucho en la vida. Con el paso usted se trasladó a San Pedro Sula. ¿Qué es lo que de repente usted más extraña de la ciudad de Tegucigalpa? Mire, no sé, yo no extraño prácticamente nada de Tegucigalpa. Algunos amigos de repente, algunas comidas muy puntuales en algunos lugares, unos pastelitos unos pancitos con frijoles, unos panecillos de la bolsa, me acuerdo mucho. Cuando estábamos pequeños íbamos a comer pupusas al sur. Nosotros íbamos a comernos un cono o íbamos a las pupusas del sur, eso era lo que normalmente se hacía, pero en general no. Yo particularmente o sea, mi sentimiento en San Pedro es, yo siento como que hubiera nacido aquí, o sea, ya no me veo en otro tema, en otro lugar, ya no, ni por equivocación, y no demerito en ningún momento la capital, porque fue un lugar donde estuve en los primeros años, pero he vivido mucho más tiempo aquí en San Pedro Sula, entonces ya lo mío es San Pedro. De la infancia y adolescencia, ¿qué es lo más triste que usted puede recordar? ¿A la adolescencia? Sí. No, el momento más triste para mí es cuando murió mi padre, ya no era un adolescente yo. Ese es el momento más difícil de mi vida. Yo creo que el momento más difícil de mi vida hasta el momento. En general, la adolescencia, y no tengo ningún recuerdo en este momento algo que me ponga a pensar tanto. La muerte de mi padre cuando yo tenía 33 años, eso es lo que a mí realmente me marcó mucho mi vida. Y de ahí, en general, pues uno siempre tiene problemas y dificultades o retos, ¿verdad?, que se le vienen, pero yo tal vez es porque trato de ser positivo siempre y no es más fácil decirle cosas positivas que un tema negativo, pero sí, cuando murió mi padre, la verdad que fue muy duro. Él pasó por una enfermedad muy difícil. Mi padre murió en mis brazos, lo que me alegro en el sentido de que pude estar en los últimos momentos. Fue un momento, una enfermedad muy difícil y fue muy rápido el paso de febrero del 2003 a 1 de mayo del 2003. Fue toda la parte tan difícil para la familia. El año pasado fue diagnosticado con COVID. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, tuvimos que ir al hospital porque el papá de mi esposa pues tuvo una caída y creemos que pues ahí en el tema del hospital fue la situación. Bueno, en principio siempre uno se preocupa, ¿verdad? Yo lo que hicimos en el momento es ponernos a disposición inmediatamente de los médicos, el doctor Ferraro, el doctor Leiva, que fueron los primeros doctores que nos vieron. Siempre el doctor Ferraro ha sido muy diferente, igual que el doctor Leiva, que más al detalle siempre me ha apoyado, me ha visto y ha estado dándole seguimiento. Un poco de preocupación porque estábamos infectados los dos y mi hija está fuera del país. Ella está trabajando y se acaba de graduar de arquitecto. Entonces siempre entré en una pequeña angustia. Luego, al principio me preocupaba mucho porque no iba a poder trabajar y que tenía que ver cómo algunas cosas iban pasando, pero rápidamente tuve síntomas bastante fuertes. Y ya la verdad que uno ya pues trata de asegurarse de poder sobrellevar ese tema, y los doctores me decían que tratara de no estar pensando en otras cosas porque el estrés también afecta a la enfermedad. Pero rápidamente fue un día bastante difícil, casualmente el día de mi cumpleaños, que prácticamente no me pude levantar de la cama. Estuve con una fiebre bastante alta
con mucho dolor de cuerpo, con hipersensibilidad a la luz y a la piel. O sea, yo estaba con manga larga y no me podía mover casi porque solamente el roce de la piel me sentía como que estuviera quemado, como que tenía una quemada en todo el cuerpo. Pero ya después el domingo, eso fue el sábado, el domingo ya yo me sentí mejor, que el sábado había estado bastante mal, y el domingo 20 yo me sentía bastante bien. Cuando nos hacen los exámenes, el doctor dice, mire, estos exámenes no son buenos, no es que están mal, pero han subido mucho la ferritina, el dímero D, tiene un cuadro inflamatorio, y lo mejor es ya poner otro tipo de tratamiento que no tiene que ser en su casa, que mejor en el hospital. Entonces me dijo el doctor, ¿y usted qué piensa? Y yo le digo, no, si usted es el que manda, o sea. Entonces yo he sido siempre disciplinado. Entonces para el hospital fue muy difícil porque teníamos que avisarle a mi hija que íbamos para el hospital y ella estaba afuera. Entonces estaba preocupada, lógicamente, pero nosotros le dijimos, bueno, más bien no hay que preocuparse ahorita, nos tenemos que ocupar en esto, Dios mediante vamos a salir adelante. Más bien preocuparte que no te hablemos para que tenés que venir, porque eso ya la cuestión es más difícil, pues. Pero gracias a Dios ella es una niña, le digo yo, pero ya tiene 23 años, muy fuerte, de un carácter, ella es muy dulce, muy sencilla, pero ella lo afrontó con mucha valentía también, con mucha fuerza. Lógicamente eso fue un tema difícil, y luego 5 o 6 días estuvimos en el hospital, y ya luego salimos bastante bien. O sea, la parte primera, la parte clínica y hospital fue más o menos rápida. Lo que sí me costó mucho fue la recuperación, que en un momento sí pensé que uno le parece como que no va a volver a tener las mismas facultades, ya cuando uno no puede ni caminar y se cansa o no siente que tiene fuerza. Entonces ahí se preocupa un poco porque dice, no sabe, como no conoce la enfermedad, piensa que uno va a quedar como casi que discapacitado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque Dios es el que hace todo, he podido recuperar completamente mi salud, y ahora solo estoy en una verificación del tema de mis pulmones, porque el TAC del tórax me dio una infiltración del 75% de los pulmones, que eso es bastante fuerte, pero no recibí oxígeno suplementario, nunca. O sea, nunca me faltó el oxígeno. Y eso posiblemente, decían los doctores, que es producto de que yo nunca he fumado, ¿verdad? Eso, he hecho mucho ejercicio siempre. Ahora último, lógicamente menos, ¿verdad? Entonces, eso posiblemente me ayudó, pero hay gente con 40% de infiltración que necesita oxígeno suplementario. Yo no bajé nunca de 93 de oxigenación. Entonces eso pues me ayudó, pero sí me preocupó, que había cosas que yo no tenía fuerza. Me quedaba los primeros días 5 minutos parado haciendo algo, y me acuerdo que decía el médico que había que tener la mente ocupada, pero no trabajando. Entonces compramos unos rompecabezas medio complicados, y nos pusimos a armar rompecabezas para tener la mente un poco ocupada, porque si no uno se pone a pensar cosas que no. Y 5 o 7 minutos me temblaban las piernas, no podía estar parado. Yo le decía a Karen, le digo, bueno, me voy a ir a recostarme un ratito, y me dormía 3 o 4 horas, porque terminaba agotado. Tenía que subir, no sé cuántas gradas, son 10 gradas, y llegaba ahogado. Entonces esas cosas preocupaban, pero ya estoy al 100% y ya listo para poder hacer ejercicio nuevamente. Alcalde, esta pregunta que le voy a realizar, en más de alguna ocasión nosotros las personas nos la hemos hecho. Por ejemplo, si hoy fuera su último día, ¿qué haría usted?